Para analizar las diferencias entre las citas y referencias, o más que todo ver cómo se constituyen dentro de una investigación, vamos a ver algunos ejemplos. Este es un artículo, en este caso de la PUC, de la Católica, y vamos a revisar, en este caso, las citas, cómo han utilizado las citas como tal. Por ejemplo, acá han utilizado un tipo de bibliografía que es APA, ¿no? Eso sí va, las citas en cómo van incluidas dentro del texto va a definirse mucho de acuerdo a la norma bibliográfica que les hayan pedido. Pero, por ejemplo, esto es en sí una cita, ¿no? Está el tema, el texto, se dice qué es lo que, sobre qué se habla. En este caso hay un tema de historia, me parece, ¿no? Y luego al final del párrafo ya va la cita como tal. ¿Qué es la cita? La representación, la abreviatura de la fuente que estás utilizando. En el caso del APA se utiliza el apellido y el año, ¿no? Y en las citas, bueno, el et al siempre se coloca cuando son muchos autores. Entonces, para no colocar todos los apellidos de los autores, que normalmente siempre va el primer apellido y es el paterno, para no colocar todos los autores, se le coloca et al y el año en este caso, ¿no? Entonces las citas son los que van dentro de tal como tal de los párrafos. Y siempre es necesario que vayan las citas siempre después de cada texto en sí. En un solo texto pueden ir dos, tres, cuatro, dependiendo en sí de la cantidad de bibliografía que utilices para desarrollar esa investigación. Y también es importante tratar que cada párrafo que escribas, por ejemplo, así después hay un punto seguido, etcétera, siempre esté citado como tal. Es lo que hay que siempre procurar en sí, pues, ¿no? Que cada párrafo esté citado como tal, ¿no? Eso va a depender mucho de las investigaciones, pero normalmente te suelen pedir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos este autor citado y obviamente empieza con M. Por ejemplo, si lo buscamos, deberíamos de encontrarlo. En este caso lo han colocado como referencias acá, ¿no? Y buscamos el autor y aquí está, ¿no? Aquí está el año 1972, en este caso decía et al porque era un resumen de los demás autores, ¿no? Que normalmente siempre cuando es a partir de tres va et al, si son dos van los dos apellidos paternos, pero si ya son más de tres siempre va el primer apellido, que normalmente va el paterno para la cita y se te coloca, ¿no? Y ya esta estructura, sí, obviamente la estructura de cómo se cita un libro, un artículo, una tesis, y eso va a depender de la norma bibliográfica que lo vamos a ver después en otros videos, ¿no? Porque cada referencia tienen cada tipo de referencia, de norma bibliográfica, tienen sus estructuras como tal. Entonces, en este caso, en la cita, existen dos tipos de citas, ¿no? En la que se colocan uno cuando va al final del párrafo y se coloca entre paréntesis, y hay otras, pues, existentes en donde se puede mencionar el autor y solo el año va entre paréntesis. Eso es con respecto al tema de APA, ¿no? Por ejemplo, acá como el de acá, ¿no? Simpkins 2022 y va al final del capítulo, ¿no? Entonces las citas van dentro en sí del de la redacción en sí de la investigación. Eso es lo más importante en sí. Y siempre tratar que cada párrafo esté citado, ¿no? Por ejemplo, vamos a otro tipo de investigación, en este caso es de la UNSP, de la Facultad de Enfermería. Cuando es en enfermería, por ejemplo, la norma bibliográfica que suelen utilizar, bueno, en este caso, el sistema por el que se guían es el Vancouver. Y el Vancouver sí tiene una distinción, que van con números, ¿no? Entonces, tú puedes describir tu trabajo, pero las citas siempre van a ir en números, ¿no? Por ejemplo, acá menciona, ¿no? La necesidad de que los jóvenes presenten para experimentar nuevas sensaciones, etc. Y entre paréntesis, ¿quién nos dio esa información? 5, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿verdad? Ponen del 1 al 4. Eso también, cómo se cita cada tema, eso está dentro de cada referencia. Pero la idea acá es primero evidenciar cómo son las citas, que las citas van dentro del texto como tal, ¿no? Y en este caso, no importa si, independientemente de la norma que estés utilizando, siempre tienes que procurar que cada párrafo, por ejemplo, acá lo vemos más completo, cada párrafo que se coloca está con su respectiva cita, ¿no? Que es lo importante. Acá dirían de 6 a 8 es porque supuestamente, seguro las referencias 6, 7 y 8 han sido utilizadas. Y por ejemplo, hay otro tipo de cita, ¿no? En los estudios realizados por concepción y se coloca el nombre, ¿no? Van sus apellidos, que normalmente es como va en la estructura antecedente. Entonces, ya cuando vamos nosotros a lo que es el capítulo de referencias o
acá de referencia bibliográfica, ya vemos, por ejemplo, ¿no? Uno, 2, 3, y acá ya se redacta la bibliografía de manera más completa. Hay que tener cuidado porque, como les mencionaba, no es lo mismo referenciar, por ejemplo, acá en Vancouver que referenciar en lo que es APA, ¿no? Cada tipo de referencias tienen sus propios criterios, ¿no? Que eso hay que guiarnos mucho de las normativas. Y por otro lado está, por ejemplo, el IEEE, que este es, por ejemplo, de la UPC. Se colocan distintas universidades para que chequen más o menos, pero al final las normativas internacionales son únicas para todas, pues, ¿no? Pero todas las universidades las utilizan. La IEEE normalmente suele ser para ingeniería industrial, perdón, ingenierías, y las carreras de ingeniería como tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, para industrial también podría utilizarse. Y por ejemplo, vemos acá, ¿no? Nuevamente, la cita del texto, acá es en número también, pero a diferencia de Vancouver, acaba en corchetes. Entonces, uno propone una mejora para la corrección de pantalones, ¿no? O al final de cada párrafo, ¿no? Según el autor y cierras corchete 2, ¿no? Entonces, la idea es que cada autor o fuente que utilices esté citado dentro de la información. Esto es muy importante porque si no, tú no puedes colocar simplemente palabras porque colocas porque ya te nacieron, no siempre hay una base de. Y ya después, en base a eso, dependiendo de la estructura que te pidan, puedas también interpretar desde tu punto de vista, ¿no? Y luego acá vienen las citas, ¿no? Que va uno, dos, nuevamente, y como les digo, las referencias, perdón, y cada referencia es distinta, ¿no? En el caso del IEEE, si se referencian, por ejemplo, por corchetes, y por ejemplo acá van los nombres primero, ¿no? Y si vemos en el APA va primero el apellido, ¿no? Vemos en Vancouver también, ¿no? Va el apellido, entonces hay que fijarnos bien en cada tipo de investigación. Entonces, esto es principalmente, siempre como les menciono, lo que ven en sí en la investigación son las citas y las referencias como un capítulo independiente. La bibliografía, en todo caso, es todas las fuentes que has utilizado, pero que no necesariamente aplicas dentro de la investigación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta en sí las referencias, porque esas son más las que van en tu capítulo, todas las que has citado, ¿no? Si, por ejemplo, después utilizaste una página web, otro documento, porque leíste y te sirvió para empaparte, está bien, pero si ya no lo usaste, entonces ya no tiene por qué ir en referencias, ¿no? Porque obviamente como no lo has usado, no va a ir tampoco en citas. Entonces, traten siempre de utilizar la información que usen en las citas, siempre es importante que vayan dentro del texto, hay distintas formas de citar y nunca olviden que toda cita tiene que estar referenciada. Eso es parte, eso es ley vital. Y no puede haber extras de ambos. No puede haber más citas que referencias, no puede haber más referencias que citas. Tienen que ser iguales en número, ¿no? Y eso es una de las condiciones que se fijan también mucho, la cantidad y después ya luego el contenido, que esté en orden. Y también recuerden que cada referencia es muy distinta entre sí. No es lo mismo referenciar el IEEE que el APA y también que no es lo mismo referenciar un libro que un artículo que una página web, así sea de la misma norma bibliográfica. Todos tienen diferentes formatos, ya sea script, sea volúmenes, número de páginas, etcétera. Entonces es importante analizar siempre la normativa que te han pedido porque en base a ella vas a poder tú desarrollar una correcta bibliografía. Y claro, siempre y cuando también te puedas ayudar de diferentes herramientas como hay Mendeley, Zotero, para desarrollar la bibliografía de forma más automática, que también así existen. Y siempre es importante también guiarte de ciertas aplicaciones que te puedan ayudar a hacer más viable tu bibliografía, tus referencias, tus citas. Entonces, esto es el punto en sí en el que hemos analizado lo que es la parte de citas, referencias y bibliografía.